Termina una temporada extraña y con muchos altibajos para el Casademón Zaragoza. Y hoy, aquí en Deporte Aragonés, vamos a hacer balance de lo que ha sido esta temporada para el conjunto rojillo. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés. Y además un canal de YouTube cuyas siglas también pueden significar desesperación absurda, como desesperación y también ha sido bastante absurda. Ha sido esta temporada del Casa de Monzaragoza y que veis que vengo bien ataviado. Bueno, ha sido una temporada un poco extraña, ya lo hemos definido así al inicio en la transición, pero la verdad es que ha sido rara de narices, ¿eh? Yo no sé cuál creéis que era el objetivo, de hecho, bueno, comenzamos por ahí. ¿Cuál creéis que era el objetivo inicial? Dejádmelo en comentarios tanto aquí en la plataforma morada en la que estoy haciendo este vídeo para los que están viéndolo, como en la plataforma roja para los que voy a subirlo. En fin, ¿cuál creéis que era realmente el objetivo? ¿Creéis que era volver a Europa? Yo creo que no, porque bueno, la plantilla no daba esa sensación desde ningún inicio, ¿no? Ni desde que llegaron los fichajes parecían nombres un poco extraños. Skiller era un entrenador un poco, bueno, curioso. Simanic no parecía un jugador para llegar a Europa. Ponica tampoco. San Ross quizás sí, pero vamos, parecían un poco perfiles bueno, de media tabla, de quizás si se da la situación poder llegar a Europa, pero se veía muy difícil, ¿no? Esa sensación me daba a mí. En fin, vamos a ver un segundo esto, como lo pongo, vale, ahí está, ahí lo veis y hay que hacer balance de la temporada. Bueno, ya veis la clasificación, os subrayaba ahí con amarillo como he podido, en 13ª posición para el Casa de Monzaragoza, que bueno, finalmente ha conseguido su objetivo, ¿no? Tuvo un comienzo terrible con Skiller, algo de luz después con Fisac, pese a que costó lo suyo, que esa primera victoria llegara. Después se fueron haciendo algunos deberes, se consiguieron algunas victorias en algunos partidos que se debían de ganar y bueno, se consiguió con tranquilidad, aunque se sufrió también hasta el final esa salvación. Así que bueno, el Casa de Monzaragoza ha conseguido el objetivo, quizás no de principio de temporada, aunque yo creo que también era salvación, pero desde luego el que se tenía desde la jornada 4, que era salvarnos, porque tenía muy mala pinta. El que sabemos se salvó y ha concluido la Liga CB. Pues bueno, con los siguientes números ahí lo veis. 13º con 12 victorias y 22 derrotas y un balance de puntos de -80. Ahí veis los puntos, yo no los comento porque tampoco tiene mucho sentido. No ha sido una temporada en la que digas hemos recibido muy pocos puntos comparado con los equipos que tenemos por delante. No ha sido el caso. Hemos estado ahí en nuestra posición, sinceramente. Bueno, -80 puntos no es un balance muy malo, la verdad, sinceramente. Pero bueno. Y bueno, ha sido una temporada un poco decepcionante. 8 victorias en casa, incluidas, ojo, Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket y Gran Canaria. Y seguro que me dejo también algún grande. Pero esos 4 partidos se ganaron, o sea, increíble. Y solo 4 victorias fuera de casa, la verdad que bueno, pues ahí hay que mejorar bastante, pero bueno. 8 victorias en casa, como tampoco son muchas, la verdad. Pero grandes victorias ante Madrid, Barcelona y también Valencia Basket y Gran Canaria, o sea que muy bien. Y bueno, hay que decir que San Ross y Justa han sido jugadores que más participación han tenido, han jugado en 34 partidos y el que más minutos ha promediado ha sido el cubano con 27 minutos esta temporada. 27 minutos 12 segundos. Así que pues ha sido uno de los pilares y bueno, ya hablaremos ahora de los jugadores clave, de los máximos reboteadores, del mejor jugador, de lo que yo creo que ha sido el mejor jugador o no. Y por cierto, que se me olvidaba, hablaremos también de esto. Se me olvidaba y me acordaba ahora, ¿eh? Los jugadores que fueron seleccionados, a ver si lo veis aquí, en rojo, ahí se pone un poco oscuro. Los jugadores que verán mi porra para ser el muerto, el cuello raso, el muerto y... ¿cuál era el otro? El cuello raso y es el fichaje. Y es el fichaje. A ver, veremos. Chan, 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 chan. Vamos con ellos, ¿eh? Empiezo con ellos. El cuello raso yo aposté por Javi García, aposté porque iba a ser el primero en salir. Aquí lo tenéis, Javi García, no sé si se ve. Bueno, fue de los primeros en salir. Quizás lo cuente hasta como acierto, ¿eh? Yo lo contaría como acierto, fue de los primeros en salir.
Pero bueno, en fin, ahí lo tuvimos que lo dimos de baja. O sea que para mí es una predicción cumplida, ¿eh? Lo del cuello raso. Esta no ha sido cumplida. Es el fichaje, puse Radonjic. Dinos Radonjic que definitivamente no ha sido el fichaje. No ha hecho una terrible temporada, pero desde luego no ha estado a la altura del Casademón y de lo que se esperaba de él, quizás tampoco. Y por último vamos con el muerto y aquí ha acertado de pleno. Ahí lo tenéis, Enguirane, Maodo Enguirane que... Pues si él no es el muerto, yo no sé quién lo puede ser, la verdad, porque ha sido terrible. Lo hemos tenido ahí toda la temporada muerto de asco, precisamente. No ha participado nada en absoluto. Y pues bueno, un jugador que ha sido, en fin, testimonial su participación. Y vamos a ir rápidamente con, bueno, los jugadores más destacados de la temporada. Primero numéricamente y luego los que para mí han sido más destacados. Del mejor fichaje, peor fichaje. Veremos. En fin, empezamos con el máximo anotador. Ha sido, bueno, un jugador que vais a ver ahora. Lo vais a ver ahora. Bueno, voy a quitar esto que ya lo tenemos muy visto. Nos parece el balance de la temporada, ya está bien visto. Es este. Eso es. Es Jessup. Jessup. Él ha sido el jugador máximo anotador con 11,6 puntos de promedio. Después Justa con 11,2, así que está bastante cerca. Y Howard Ross con 10,2. Máximo anotador de 3. Este. El mismo, sí. Justiniano. Justiniano Jessup. Ahí está. El bueno de Justiniano que ha sido el máximo anotador de 3. La máxima amenaza. Bueno, ha sido una locura lo suyo. Aunque bueno, a ver, ha tenido momentos muy malos, también hay que decirlo. Y la lesión final le ha impedido participar todavía más. Mientras que de 2 puntos ha sido Christian Mekogulu, seguido muy de cerca por Linason. Y mejor tirador de libres ha sido Boris Asimanic con un 82,5% de acierto. Máximo rebateador. Y aquí pensaréis que es Linason. Pues os equivocáis porque es Christian Mekogulu con un promedio de 6,0 rebotes por partido, mientras que Linason tiene 5,0. O sea, un rebote más por partido Mekogulu. Cuidado, números interesantes, sinceramente. Nos hablan de la energía, de la altura, de la buena colocación de Christian. Que, bueno, pues luego hablaremos seguramente más de él. Y el que tiene un promedio más alto de asistencias es, pues hombre, Jovic. Stefan Jovic con 4,2, seguido por San Ross con 4,0. Y en cuanto a valoración, el mejor valorado del equipo es Howard San Ross, seguido en el podio por Mekogulu y Linason. Que para mí son los tres destacados, aunque Jovic también se merece estar en este podio. Creo que quizás por delante de Linason incluso. Bueno, ahora vamos con lo que me parece a mí. Mejor jugador, ¿vale? Podéis ir comentando en el chat, podéis ir comentándolo... ya lo diré. Bueno, esa imagen no pintaba mucho. No sé si dejar... Voy a dejar esta. Me gusta esta. Porque es que si no te queda muy vacía la pantalla, ¿no? En fin, para mí, mejor jugador. Lo podéis comentar en el chat, lo podéis comentar en los comentarios. Howard San Ross. Para mí, el mejor sin ninguna duda. Rompió todas las expectativas. Anotador, director, en fin, de todo. Hacía de base, hacía de escolta. Lo hacía todo y lo hacía todo muy bien. Peor jugador para mí, Lomas. No meto a Enguirane porque, bueno, apenas ha jugado, pero para mí Lomas sí ha tenido más minutos y sí que ha sido bastante desesperante. Podría poner incluso a Ponitka, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque lo he puesto en jugador sobrevalorado. Jugador sobrevalorado, Ponitka. Ahí lo tenéis, Ponitka. Para mí sobrevalorado, ¿por qué? Porque para mí no debería haber acabado la temporada en el Casademón. Sinceramente, no me parece que haya hecho méritos para seguir en el Club Rojillo hasta final de temporada. Pero bueno, se ha conseguido mantener, no se sabe cómo, pero ha seguido ahí en la plantilla. Y bueno, pues oye, hay que apreciarlo. Ha tenido algún partido bueno, Ha tenido algún partido bueno, pero yo no lo querría ver de cara al próximo curso y creo que así será. Jugador infravalorado. Y aquí hablamos sobre todo, infravalorado por mí, Por mí, porque he visto sus números también ahí, me han dado en la cara. Christian Mekogulu, eso es. Es un jugador que me ha desesperado en muchos partidos, que su toma de decisión ha sido bastante errática en muchas ocasiones. Pero ya vi los números. Máximo reboteador, segundo máximo anotador de 2, creo, no, máximo anotador de 2. Eso es. Así que, hombre, jugador interesante, la verdad. Y ha tenido también momentos buenos, O sea, ha tenido muchos momentos buenos. O sea, si está ahí, es por algo. No ha sido el mejor partido en 15 partidos, seguramente, pero ha sido un jugador muy a tener en cuenta y que ha actuado muy bien también, tanto de 4 como de 5, y eso es de valorar,
Sobre todo que Porfirio Fisac te pide cosas ahí, pues eso, mucha energía, mucha actividad, muchos movimientos. Y Mekoguru parece que se ha adaptado muy bien a lo que le pedía el bueno de Porfirio Fisac. Un jugador que también se ha adaptado y que es una pena que no podamos tener la próxima temporada es el jugador sorpresa. No es otro que Adaimara, la verdad. Creo que nadie contaba con que hoy, con que a día de hoy hablásemos de que ha sido uno de los mejores de la plantilla. En el top 5 entraría seguro. Que para mí serían San Ros el primero, sin ninguna duda. Jovic el segundo. Linason el tercero. Y quizás Adaimara y Mekogulu. Y veremos ahí a juxtaposición, que ahí lo tenéis puesta su imagen. Su meme, vamos a decir, el meme que le hice yo. Y Jessup podría estar por ahí, pero claro, han sido más irregulares, la verdad. El que también ha sido bastante irregular y por eso lo he puesto en jugador de excepción y nadie me va a sacar de ese barco es Wright. Y no me... Don't get me wrong, que sería la canción. Para mí, Wright es jugador de excepción sin ninguna duda. Es el máximo exponente. Parecía que iba a ser un base muy anotador, con mucha dirección de juego. Y ha estado muy errático, tanto en los puntos como en la dirección. Se puso nervioso en varios momentos. Que te dejan pensando, joder, este tío es un jugador profesional de baloncesto. La verdad, a mí me dejaron un poco así, ¿eh? Así que, bueno, pues para mí, jugador de excepción, sin ninguna duda. Mejor fichaje, sin ninguna duda también, pues su compañero en el puesto de base, Jovic. Para mí, Jovic dio un salto de calidad. Hizo que sus compañeros fuesen mejores, bastante mejores de lo que venían siendo. Así que Jovic se merece estar en este sitio de mejor fichaje. Y peor fichaje, pues ya lo hemos visto. En Girane ha sido el muerto. Lo hemos tenido toda la temporada sin hacer nada. Veremos qué hace, qué planes hay con él para la próxima, la que se viene ya, la 23-24. Pero no le auguro un futuro espectacular en el equipo rojillo. Y hablamos ya por último de un jugador. No, no hablamos de un jugador. Hablamos de un entrenador que ha sido clave. Si a día de hoy estamos hablando de que el Casamo se ha salvado y se ha salvado más o menos con holgura, es gracias a Porfirio Fisac. Su temporada ha sido muy buena, o sea, ha conseguido el objetivo al final. Es cierto que hay momentos en los que desespera un poco con algunas decisiones, con las que quizás no estamos de acuerdo, pero creo que siempre consigue sacar más rendimiento del potencial que tienen sus jugadores. O sea, si por ejemplo el potencial de Jovic estaba aquí, que decías, guau, es que puede llegar hasta ser un 8. Pues Porfirio Fisac siempre consigue que sea un 8,5, que sea un 9, que sea un 10. Siempre consigue más. Casi siempre consigue más. Nunca tiene un crack que le saque menos. Por ejemplo, Jessup. Jessup venía siendo, iba a ser el jugador más importante en cuanto a anotación, y así ha sido. Y venía para eso, pero con Skiller no estaba. Llega Fisac y empieza a rendir. Es cierto que ha sido un poco irregular, que ha tenido partidos muy buenos, muy buenos, muy buenos y otros que han sido bastante discretos o muy malos. Pero es un poco el ejemplo, ¿no? que os puedo dar más claro. Siempre consigue sacar mucho nivel de todos, siempre consigue que todos estén muy metidos. Si tiene que echar broncas, las echa. Si tiene que echarlas en público, las echa. Si tiene que echarlas en privado, las echa. Y en ese aspecto psicológico y mental es un gran gestor. Y me da mucha envidia que lo haga también porque me gustaría hacerlo así de bien, la verdad, por supuesto. Pero es una persona que siempre te busca las cosquillas. Busca pillarte, ¿eh? Busca tenerte metido en su bolsillo y que hagas lo que él pide porque sabe que lo puedes hacer. Porque no te pide cosas que no puedes hacer. Y además sabe que va a ser lo mejor para el equipo. Y eso, bueno, pues creo que a Casamo le viene muy bien. Y que ojalá esperemos que continúe en la marea roja por muchos años más. Y yo creo que siento que así será. Y creo que cuando se fue la primera vez sabíamos todos que iba a volver y que iba a ser pues para estar un tiempo. Esperemos que así sea, ¿eh? Porque creo que se lo merece. Se merece ser un entrenador histórico de este club y esperemos que nos lleve de nuevo a Europa, a la Copa del Rey, a seguir soñando porque ha sido un entrenador, vamos, importantísimo en la historia de este equipo. Y con eso terminamos el vídeo de hoy. Ese ha sido el balance de la temporada de Casabón. Dejadme en comentarios qué os parece. Dejadme también esos mejor jugador, mejor fichaje, peor fichaje, jugador sorpresa, jugador de excepción, jugador sobrevalorado, infravalorado. Dejádmelos todos. Creo que no me he dejado ninguno, creo que los he dicho todos. Dejádmelos todos ahí en comentarios quién creéis que ha sido para vosotros. Y bueno, os recuerdo, por cierto, que también hacemos directos en la plataforma morada, cuyo nombre empieza por T. Y que, bueno, más pronto que tarde llegarán, por cierto, por fin, a esa plataforma morada y también a YouTube las notas
de la temporada, que bueno, ya va tocando, ¿eh? Las notas individuales, las notas finales de la temporada. Y os recuerdo, pues eso, que hacemos directos en esa plataforma morada, que os paséis por ahí porque este vídeo precisamente se está haciendo en directo en esta plataforma. Pero que bueno, seguiremos dando contenido también para la plataforma roja. Nos despedimos así, bueno, despido así tanto el directo como el vídeo. Y bueno, espero veros muy pronto, porque se vienen, bueno, se vienen curvas, hay que hablar de fichajes, hay que hablar de qué fichajes necesitan los diferentes equipos aragoneses, los tres grandes. Zaragoza, que está ahí, y aquí también está, perdón, ahí, ahí. Huesca, que está ahí y está aquí, y Casademont, que está aquí y aquí, para pues que hablaremos de esos de ellos en los próximos vídeos, en los próximos contenidos de deporte aragonés, no solo con fichajes, sino también las notas, porque hay que pasar revista y cuidado, veremos si suspenden muchos, veremos si aprueban muchos, veremos qué sucede. Bueno, nos vemos.